Google informó esta semana que habrá una nueva actualización para el sistema Android. Con esto nos está anunciando que varios equipos de teléfonos celulares quedarán obsoletos. ¿Te has puesto a pensar que nuestra mente tiene que estarse actualizando también como estos aparatos? Cada vez estamos viviendo situaciones diferentes. Cada punto de la vida en el que nos enfrentamos es una situación diferente al que dejamos atrás. Hoy, después de la pandemia, o que todavía estamos viviendo, pero ahora en una nueva etapa, tenemos que actualizar nuestra mente para enfrentar situaciones diferentes. Ese es el mensaje de esta semana. Actualiza tu mente. Soy Arturo Guzmán, pastor de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo, México. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Estamos estudiando la carta de los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8, donde el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia que se encuentra en Filipos la manera en que tiene que enfrentar las situaciones difíciles. Pablo está pasando por un momento difícil, está en la cárcel y su vida está en riesgo. Sin embargo, él ha mantenido una mente equilibrada, una mente sana, una mente que le ha permitido resolver las situaciones y enfrentarlas de una manera digna. En esta ocasión vamos a aprender un punto más. Voy a leer el versículo para que juntos estudiemos qué es lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Nos queremos poner en tus manos, pedirte que nos guíes a través de tu enseñanza, que abras nuestro corazón, nuestra mente para que podamos entender lo que nos quieres decir. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para que cualquier circunstancia que venga podamos enfrentarla y tomar decisiones correctas. Señor, abrimos nuestra mente a ti, te pedimos que nos ayudes a actualizarla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bien, hemos estudiado este versículo paso por paso y ahora nos vamos a concentrar en la sección donde dice, si hay virtud alguna. Fíjate, la palabra virtud que se usa en el original es la palabra arete. Y esta nos habla acerca de la excelencia, de lo asombroso, de ser una eminencia, incluso también de fama. Y si nosotros analizamos todo esto, cuando nosotros somos excelentes, cuando hacemos cosas asombrosas, cuando llegamos a ser la eminencia en algún tema, nos hacemos famosos automáticamente, porque nuestro conocimiento, nuestra forma de hacer las cosas, provoca que la gente hable positivamente de nosotros. Pero para lograr eso necesitamos tener una mente actualizada a lo que se está presentando cada día, cada etapa, cada nueva circunstancia, cada nuevo ciclo. Nuestra mente tiene que actualizarse para estar vigente y no caer como esos equipos celulares que quedan obsoletos. ¿Te has encontrado con personas que han quedado obsoletas porque no quisieron actualizarse? Bueno, pues la Biblia hoy nos está enseñando que tenemos que actualizar nuestra mente, porque para enfrentar las nuevas circunstancias no podemos hacerlo con la mente que teníamos en el pasado. Pero además el Señor nos pide que nosotros lleguemos a tener excelencia, que hagamos cosas asombrosas, que seamos una eminencia en lo que nosotros nos vamos a desenvolver. Esto no es que lleguemos a ser así como los expertos en la materia. Nos pide que en nuestro nivel, en nuestra situación y en nuestra circunstancia,
estemos capacitados para resolver correctamente lo que se nos presente. Y por eso necesitamos reconocer exactamente en dónde estamos. Necesitamos reconocer a las personas que están a nuestro alrededor y necesitamos reconocer cuáles son nuestras diferencias, cuáles son nuestras capacidades, pero también cuáles son nuestras debilidades. Y el primer punto que vamos a estudiar este día es justamente que para actualizar tu mente, primero necesitas reconocer. ¿Te ha sucedido que cuando en tu teléfono llega un anuncio que tienes que actualizar algún programa, alguna de estas cosas que tienes en el celular, pero te da cierto temor de hacerlo porque puede caer un virus, porque no sabes si es realmente una actualización o es alguien intentando meterse a tu celular? Bueno, pues a veces también hay personas que cuando tenemos que actualizar nuestra mente nos da temor. Nos da temor enfrentarnos a cosas nuevas, a cosas diferentes. Simplemente hablando, por ejemplo, de la tecnología, pues hay veces que nos da temor comprar un nuevo celular porque ya trae diferentes cosas a las que él tenía el celular antiguo y nos cuesta trabajo descubrir una nueva forma. Pero, sabes, para poder actualizarte y estar al día, necesitas atreverte. Pero decíamos que este punto nos va a enseñar que necesitamos reconocer. Necesitamos reconocer que debemos actualizarnos. Porque nosotros queremos desempeñarnos correctamente. Porque queremos, así como el celular, que pueda funcionar de una manera excelente, que pueda trabajar sin ningún problema, sin ningún retraso, que cuando le demos una orden lo haga y no nos tenga esperando. En fin, cuando vemos que hay otro celular más veloz que el nuestro y que hace mejores cosas que el nuestro, es cuando decimos, quiero actualizarlo. Lo mismo sucede con las personas. Necesitamos reconocer que hay quienes están desempeñándose muy bien y que nosotros necesitamos actualizarnos. Ahora es un tiempo muy competitivo. La gente está muy preparada. Ya no es como aquellos tiempos donde simplemente bastaba con tu deseo de hacer las cosas. Hoy tienes que saber de lo que vas a hacer, estar empapado, muy bien informado y de esa manera vas a poder desarrollarlo correctamente. Por eso también tú necesitas observar quiénes son esas personas que están haciendo cosas correctamente. Recordemos que la palabra virtud habla de excelencia, de asombro, de eminencia. Y hay una manera también que se usa, la fama. Pero tengamos cuidado con eso, porque no toda la gente famosa es excelente, no toda la gente famosa hace cosas asombrosas y no toda la gente famosa es una eminencia. Podemos encontrarnos en la red muchas cosas que no son tan buenas, pero la gente es muy famosa. Ahora hay ritmos musicales donde las letras o hacia donde va dirigida la canción no es nada bueno, pero sin embargo sus intérpretes son muy famosos. Y los cristianos no queremos seguir ese tipo de cosas. Nosotros queremos seguir a los que nos van a aportar algo positivo, algo bueno. Y es donde nosotros tenemos que observar qué hace la gente diferente a los demás. Porque ahí está el punto interesante. Para que una persona sea excelente, ¿de qué manera está haciendo su trabajo diferente? Para que una persona haga algo asombroso, ¿qué diferencia está haciendo del resto de los demás?
¿Qué tanto se está preparando para desarrollarlo? Y es ahí cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer a otras personas con esas capacidades, que nosotros estamos preparados también para actualizar nuestra mente. Hay gente muy buena en diferentes ámbitos. No sé cuál es el ámbito en el que te desenvuelves o cuál es el ámbito en el que mayor atención pones. Quizá tú eres de las personas que les gusta el fútbol. Hay gente muy famosa en el fútbol porque son excelentes, que hacen cosas asombrosas, que son una eminencia en lo que hacen y por eso son famosos. Pero también podríamos hablar del básquetbol, podríamos hablar del béisbol, del tenis, de una infinidad de deportes. Pero también podríamos mencionar quizá en cuestiones más de trabajo, a lo mejor tú admiras a un desarrollador de tecnología, quizá tú admiras a un empresario, quizá tú admiras a una persona que da muy buenas pláticas. ¿Por qué lo admiras? Es algo que tú tienes que observar. ¿Qué es lo que admiras de esa persona? Y para poder reconocer qué es lo que admiras de esa persona, piensa en eso extraordinario que él o ella están haciendo. Porque si no están haciendo algo extraordinario, quiere decir que solamente tienen fama, que solamente están generando tránsito en las redes sociales y que eso es lo que hace que mucha gente los vea. Pero cuando una persona es excelente, cuando una persona es asombrosa, cuando una persona es una eminencia, quizá no sea tan famosa como lo que es popular. Porque hay una gran diferencia entre lo popular y entre lo virtuoso. Un músico, por ejemplo, un pianista virtuoso, se escucha de inmediato de la manera en que mueve las manos, la manera en que él está tocando el piano, nos trae emociones, nos hace viajar. Un saxofonista, quizá un violinista, una persona que toca la guitarra, los virtuosos de la música. Pero decíamos en diferentes ámbitos. Hoy con las redes sociales podemos incluso seguir a diferentes pastores. Podemos encontrar pastores que son muy buenos explicando, pastores que tienen mucho conocimiento, pastores que manejan la teología de una manera extraordinaria y que son dignos de poderlo seguir. Cuidado, porque hay muchos pastores que también son muy famosos, pero que no son excelentes, que hacen cosas asombrosas, pero no de una manera positiva. Hay pastores que son una eminencia. Debemos de tener cuidado a quién seguimos, debemos tener cuidado a quién estamos viendo. Para eso necesitamos actualizar nuestra mente. Necesitamos reconocer qué es bueno, necesitamos reconocer qué es malo y necesitamos reconocer qué es lo que nosotros necesitamos. Una actualización nos va a ayudar a mejorar, pero quizá podríamos estar pensando en actualizar nuestro teléfono con un nuevo sistema que en vez de ayudar a nuestro teléfono le va a afectar. Todas esas cuestiones de la tecnología nos enseñan para poder aterrizar lo que necesitamos para enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Y eso me lleva a la segunda enseñanza. Para actualizar tu mente necesitas seleccionar. Una vez que hemos visto que hay personas a nuestro alrededor que están haciendo cosas excelentes, que son asombrosos, que son una eminencia y que han adquirido cierta fama, tenemos que seleccionar
a quién queremos seguir, de quién queremos recibir esa influencia. Pero una vez que estamos viendo todo eso, también podemos darnos cuenta que nosotros mismos tenemos que actualizar nuestra mente para poder desempeñarnos bien, para poder estar dentro del mercado, como dicen por ahí, pero principalmente para poder enfrentar las circunstancias de una manera correcta, para llevar una vida plena en todos los sentidos de la palabra. Yo quisiera que pensáramos, por ejemplo, en Jesús. Jesús es excelente, es asombroso, es una eminencia y es muy famoso. Pero quizá podrías decir, wow, pero es que es algo inalcanzable. Bueno, ¿qué te parece si vemos al apóstol Pablo, que es el que está dando la enseñanza y es el mismo que está diciendo, hagan como lo hago yo? ¿Quieren un ejemplo? Tómenme a mí como un ejemplo. Y bueno, vamos a analizar un poquito del apóstol Pablo para ver si nosotros tenemos algunas capacidades que él tiene y si no, podríamos pensar en tomar una actualización para lograr tener esas capacidades que él sí desarrollaba. Por ejemplo, ¿qué hacía de diferente Pablo al resto de la gente? Déjame decirte antes que entremos a verlo a él. Simplemente el apóstol Pablo era diferente a todos los demás apóstoles de Jesús. Era totalmente diferente. Y vamos a ver aquí algunas de las cosas. Por ejemplo, era un hombre sin limitantes. No había nada que lo limitara. Cuando la iglesia se tuvo que expandir fuera de Jerusalén, el apóstol Pablo fue de los primeros que salieron. El apóstol Pablo fue de los primeros que dijeron, vamos más allá de Jerusalén. Tenemos que ir a todo el mundo. En cambio, los otros apóstoles tenían temor de salir y querían quedarse ahí en su círculo social, tenían temor de enfrentar gente de otro pensamiento, de otra religión, no sé, tantas cosas que le limitaban. En cambio, Pablo iba más allá de lo que los demás iban. Esto lo hacía diferente, pero también era un hombre que enfrentaba sus temores. Sí, seguramente el apóstol Pablo, igual que tú, igual que yo, igual que las personas que están a nuestro alrededor, tenía temor. A algunas personas se les nota más el temor que a otras, porque algunos se atreven a ir hacia adelante a pesar de tener su temor. Algunos otros, cuando sienten ese miedo, se retraen y se quedan quietos. Por eso a veces creemos que la gente que va para adelante no tiene temor, pero sí tiene temor. Lo único que está haciendo es que lo está venciendo, lo está enfrentando. Yo no creo que el apóstol Pablo estuviera muy contento porque le iban a dar azotes, no creo que estuviera muy contento porque lo iban a encerrar en la cárcel, no creo que estuviera muy contento cuando de pronto la gente se levantaba en contra de él. Seguramente tenía temor, mas sin embargo sabía que Dios estaba con él, sabía que Jesús lo había enviado a hacer algo y él tenía que cumplirlo. Pero además sabía que el Señor estaba con él y que lo iba a acompañar a donde fuera, siempre y cuando cumpliera con su propósito. Además de eso, era un hombre que obedecía a Dios. Y eso es muy importante porque no siempre la gente obedece a Dios. Hay gente que es muy atrevida, pero no obedece a Dios. Hace lo que ellos quieren. Lo que lo hacía diferente es que, además de que no tenía limitantes, además de que se sobreponía a sus temores, él obedecía a Dios. Dios era el que le daba esa seguridad para ir adelante.
Era un hombre que conocía y entendía el propósito que Dios le había dado. Entendía cuál era el propósito de su vida. Y por eso era un hombre valiente. Y recordemos que ser valiente no significa que no tengas miedo. Ser valiente significa que a pesar de que tienes miedo, te atreves a ir hacia adelante, te atreves a hacer lo que te corresponde. Leí cuando estaba preparando este mensaje una frase que me gustó. Dice así, que Pablo era un hombre que buscaba ser la expresión viva de la historia de Jesús. ¡Wow! Me encantó esta frase. Buscaba ser la expresión viva de la historia de Jesús. Deberíamos de preguntarnos si nosotros estamos buscando ser la expresión viva de la historia de Jesús. Pablo era un hombre que, a pesar de estar muy bien preparado, consideraba que sus conocimientos y su experiencia no servían para poder lograr el propósito que Dios le había dado. Y él toma una frase que dice que lo tomaba como basura. O sea, que no servía para nada. En el original, esta palabra basura es un tanto mucho más fuerte, pero dejémoslo como basura y entendamos entonces que era algo que él desechaba, que lo dejaba a un lado y que no le servía. Muchas veces nosotros creemos que con nuestro conocimiento, con nuestras capacidades, con todo lo que hemos aprendido secularmente, con nuestra profesión, en fin, podemos enfrentar la vida. Pero sabes, tenemos que aprender de Pablo. Tenemos que actualizar nuestra mente y seleccionar algunas cosas que Pablo nos está enseñando a través de su vida. Y una de ellas es que él podía estar muy bien preparado en la cuestión secular, pero para cumplir el propósito de Dios necesitamos ir con el Señor para que el Señor nos capacite, porque de otra manera no vamos a estar preparados. Pablo no solo se conformó con ser el virtuoso, él invita a todos los cristianos a ser también esa expresión viva de la historia de Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es tus capacidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Y entonces, ¿qué debes de seleccionar? ¿Cuáles de las actualizaciones que se te están presentando enfrente son las que debes de tomar? Porque puedes tomar una que no vaya muy bien con lo que Dios quiere para tu vida, o puedes tomar una que te va a fortalecer, que te va a hacer una persona que te va a empujar a ir más allá de tus límites, que te va a ayudar a enfrentar tus temores, que te va a ayudar a ser obediente, o quizá también te va a ayudar a encontrar el propósito que Dios le ha dado a tu vida. ¿Te has puesto a pensar si tú ya conoces el propósito de tu vida? Si tú no conoces el propósito de tu vida, te urge una actualización. Te urge una actualización en la mente y tienes que seleccionar una que te ayude a encontrar ese propósito. Necesitas también una actualización que te ayude a que tú puedas entender el propósito, no solamente conocerlo, sino entenderlo. Tienes que visualizar si tú eres una persona valiente, una persona que, a pesar de tener temor, enfrenta las circunstancias. Yo te invito a que juntos busquemos y seleccionemos esa actualización
que necesitamos. Y para eso necesitamos tener disposición. Y ese es la tercera enseñanza de este mensaje. Si tú ya identificaste qué es lo que necesitas actualizar, quizá ya viste las características de algunas personas, en este caso vimos las características del apóstol Pablo, y pues si nos comparamos necesitamos muchas cosas que él tenía, y para ello necesitamos disposición. Hace un tiempo escuchaba a un conferencista que decía que todos podemos llegar a alcanzar nuestro máximo potencial, que nosotros no necesitamos de nada ni de nadie para desarrollarnos de una manera extraordinaria. Te soy honesto, eso me dio temor. Me dio temor porque yo no me sentía con la capacidad de lograr hacer algo así como él lo decía. Y creo que muchas personas, aunque no lo dicen, les sucede como a mí. Algunos tenemos temor de intentar y no lograr. Yo le doy gracias a Dios que estoy dentro del grupo de los que reconocen que no se pueden desarrollar por sí mismos a su máximo potencial. Puedo reconocer que me hacen falta muchas cosas, pero también podemos analizar y estar dispuestos a observar qué es lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. ¿Qué te hace diferente a ti de los demás? ¿Qué me hace diferente a mí de los demás? Porque cada uno de nosotros somos diferentes, incluso de nuestro hermano, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres. Podremos tener cosas similares, podemos tener un parecido, pero no somos iguales. Cada uno es diferente. En una familia, cada uno de los hijos tiene una cualidad, cada uno de los hijos tiene un carácter, cada uno de los hijos tiene algo diferente al otro. ¿Por qué? Porque somos únicos. Pero para lograr nuestro potencial necesitamos reconocer, decía yo, qué nos hace falta. ¿Y cómo si a lo mejor yo no me he dado cuenta exactamente de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Porque como siempre he crecido en un ambiente familiar donde creemos que eso es lo normal, no puedo imaginarme que una fortaleza que yo creía que era sería una debilidad. O una debilidad que yo pensé que era debilidad pudiera ser una fortaleza. ¿Cómo puedo identificar qué es lo que me hace falta? Y ahí entra la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia tiene toda la respuesta a nuestras preguntas. Por ejemplo, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos para desarrollarnos a plenitud? Fíjate lo que dice segunda de Pedro 1:5. Añadir a la fe virtud. Justamente la palabra que estamos estudiando. O sea, no te conformes tú como cristiano a tener solo una fe. A la fe hay que añadirle excelencia. A la fe hay que añadirle cuestiones asombrosas. A la fe hay que añadirle volvernos una eminencia en el área que nos desarrollamos. Muchas veces nos conformamos con tener fe. En ciertas ocasiones he escuchado a pastores, a cristianos, que dicen que no se necesita más. Incluso me he enterado de algunos jóvenes que en algunas corrientes
les impiden que se desarrollen o que vayan a la escuela o que estudien una carrera. Porque dicen que con que conozcan la Biblia, con que tengan una fe, es suficiente. Pero si conocemos la Biblia, la misma Biblia nos está diciendo que nosotros debemos ser virtuosos, que tenemos que buscar la excelencia, que tenemos que buscar hacer cosas asombrosas, que tenemos que buscar llegar a ser una eminencia en lo que nos vamos a desarrollar. Y para eso se necesita estudio, para eso se necesita dedicar tiempo a perfeccionar lo que nosotros desarrollamos. Si tú tienes ciertas habilidades, necesitas perfeccionarlas. A lo mejor tú eres un dibujante y no te vas a conformar con lo que sabes dibujar. Necesitas ir a una academia, necesitas ir con un profesor, quizá necesitas estudiar en una escuela de artes para que te impulsen. Ya tienes el don, Dios ya te lo regaló, ahora desarróllalo, perfecciónalo. Sí, con la ayuda de Dios, tú puedes pedirle a Dios que te ayude a través del Espíritu Santo para desarrollar ese don que te dio, para que tú puedas lograr cumplir con el propósito para el que te dieron esa capacidad. A lo mejor tú eres muy bueno tocando la guitarra o algún instrumento musical. Ya tienes el don y qué bueno, pero ahora necesitas desarrollarlo. Quizá tú cantas y cantas bien, pero ahora necesitas desarrollarlo. Quizá tú tienes facilidad para armar equipos de trabajo, pero no basta con eso. Ahora necesitas prepararte y capacitarte para desarrollarlo. Quizá tú eres muy bueno en las cuestiones tecnológicas, pues ahora necesitas prepararte para desarrollarlo. Porque si tú no lo haces, quedas obsoleto. Y fíjate, la misma carta de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, pero ahora en el versículo 9 dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. O sea, que no vas a servir de nada si tú no le añades a la fe virtud. Sí, habla de otras cosas más, como por ejemplo el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, que estas son virtudes que un cristiano debe de tener. Estas virtudes que te hacen excelente, que te hacen asombroso, que te hacen una eminencia y terminan por hacerte famoso porque eres totalmente diferente a los demás. No para mal, sino para bien. Entonces, si tú no tienes virtud, si tú no desarrollas esas capacidades, vas a caer en el pecado de no cumplir con el propósito que Dios te trajo a esta vida, a la que te trajo a esta tierra. No vas a cumplir el propósito para el cual Dios te dio dones y que tienes que desarrollar y aterrizar. Solo de esa manera vas a poder cumplir con tu propósito. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿pero cómo puedo obtener esa virtud? ¿Cómo puedo actualizar mi mente? Dice en Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Te lo voy a parafrasear. El que pide conforme a la voluntad de Dios, tendrá lo que pide. Si tú vas a pedirle a Dios virtud para desarrollar el propósito que Dios te dio en la vida, Dios
te lo va a dar. Dios te va a dar esa virtud. Dile a Dios, Señor, necesito una actualización. Necesito, así como estos aparatos electrónicos, una actualización para desarrollarme plenamente e ir a la vanguardia. Señor, solo tú puedes hacerlo conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque hoy no solamente nos dices que tenemos la oportunidad de desarrollar virtud, sino que nos dices que también contamos contigo para ayudarnos a desarrollarlo. Señor, reconocemos que necesitamos actualizar nuestra mente porque vienen tiempos diferentes, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos nuevos donde nuestra mente tiene que estar actualizada, tiene que estar fresca, tiene que tener ideas nuevas y tiene que ser innovadora. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje te haya ayudado. Si fue así, danos manita arriba. Y si consideras que a alguien le puede servir, compártelo. Puedes visitarnos también en nuestra página de Facebook, en YouTube, y también puedes seguir todas nuestras actividades que tenemos como iglesia. Te invito a sumarte al estudio bíblico el lunes a las 7 de la tarde y a nuestro tiempo de oración el miércoles, que también es a las 7 de la tarde, donde estamos orando por toda esta situación que estamos viviendo. Al igual, también estás cordialmente invitado a sumarte para llevar ayuda a las personas que más lo necesitan. Los miércoles estamos compartiendo el alimento con personas de diferentes colonias que en este momento están pasando por situaciones muy difíciles. Si quieres más información, métete a nuestras páginas y ahí la vas a encontrar. Te agradezco este tiempo, agradezco que me hayas acompañado. Te recuerdo, soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.